Magnitudes eléctricas. Antes de iniciar, no olvides suscribirte. Los temas que trataremos a continuación son los siguientes: voltaje, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, potencia eléctrica. Voltaje. Fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de un conductor, produciéndose así una corriente eléctrica. Se representa por V y su unidad de medida es el voltio, V. Esta fuerza eléctrica la produce un generador de electricidad, pila, alternador, dínamo, célula solar, etc. Múltiplos. 1 kilovoltio es igual a 1000 voltios. Submúltiplos. 1 milivoltio es igual a 1 milésima de voltio. La electricidad se genera a un determinado voltaje, este es elevado por medio de transformadores para reducir pérdidas y es transportado a largas distancias hasta llegar hasta los centros de consumo, ciudades, fábricas, donde nuevamente la tensión es reducida según su uso. Según las instalaciones podemos tener alta tensión, mayor a 25 kilovoltios. Se emplea para transportar energía a grandes distancias, desde los centros de generación hasta las subestaciones de transformadores. Es común encontrar altas torres metálicas sujetando gruesos cables que cuelgan de grandes aisladores. Media tensión. Se emplea para transportar tensiones de 1 kilovoltio hasta 25 kilovoltio desde las subestaciones hasta los transformadores de baja tensión, para suministrar la corriente eléctrica a los centros de consumo. Baja tensión. Tensiones inferiores a 1 kilovoltio, que se reduce más para usar la energía eléctrica en la industria, hogares, alumbrado público, etc. En algunos países el voltaje que llega a los hogares es de 110 voltios y en otros es de 220 voltios, y en la industria puede ser de 220, 380 y 440 voltios, dependiendo del trabajo y de las características de los equipos a poner en funcionamiento. Según la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Por lo tanto la expresión es V es la diferencia del potencial en voltios. I es la intensidad de corriente en amperios. R es la resistencia eléctrica en ohmios. Intensidad de corriente eléctrica. Es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor en la unidad de tiempo. Se representa por I, y su unidad de medida es el amperio, A, que permite conocer la cantidad de corriente que circula por los diferentes circuitos eléctricos implementados en la industria o redes eléctricas domiciliarias. Los submúltiplos, miliamperios, se emplean, por lo general, para medir corrientes de poca intensidad con las que trabajan los circuitos electrónicos. La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o voltaje, V, que se aplique y de la resistencia, R, medida en ohmios que ofrezca la carga o dispositivo conectado al circuito.
La energía almacenada en una pila o batería es aprovechada para dar iluminación a través de un foco. Este proceso se representa en un dibujo llamado diagrama o esquema. Múltiplos. 1 kiloamperio es igual a 1000 amperios. Submúltiplos. 1 miliamperio es igual a una milésima de amperio. 1 microamperio es igual a una millonésima parte de un amperio. La intensidad de corriente eléctrica viene definida por la siguiente expresión. En donde I es la intensidad de corriente en amperios. V es la diferencia del potencial en voltios. R es la resistencia eléctrica en ohmios. Resistencia eléctrica. En una instalación eléctrica cualquier equipo o dispositivo conectado representa una resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. También los conductores se comportan como una resistencia. La resistencia es la mayor o menor dificultad que opone un material al paso de la corriente eléctrica, dependiendo de las características del material, longitud y de la sección. La resistencia se representa por la letra R, y su símbolo es la letra griega omega. La resistencia eléctrica varía por la sección del conductor. Cuanto mayor es la sección del conductor, la resistencia disminuye. Cuanto menor es la sección, la resistencia aumenta. Variación de la resistencia por la longitud del conductor. Cuanto más largo es el conductor, la resistencia aumenta. Cuanto menor es el conductor, la resistencia disminuye. Cálculo de la resistencia total cuando se encuentra en paralelo. Para dos resistencias en paralelo. Resistencia total igual a producto sobre suma. Entonces diremos: resistencia total igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Reemplazando según el diagrama tenemos: resistencia total igual a 8 kiloohmios multiplicado por 2 kiloohmios. Sobre 8 kiloohmios sumando por 2 kiloohmios. Resolviendo tenemos la resistencia total es igual a 1.6 kiloohmios. Para 3 o más resistencias en paralelo. Reemplazando según la fórmula obtenemos el valor de 200 ohmios. Cálculo de resistencia total cuando se encuentra en serie. En un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma algebraica de las resistencias. Reemplazando según el diagrama tenemos que la resistencia total es igual a 6 ohmios. La resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Por consiguiente, los técnicos encargados de la solución de problemas a menudo determinan la resistencia midiendo la tensión y la corriente y aplicando la ley de Ohm. Es decir, voltios igual a amperios multiplicado por resistencia en ohmios. En esta fórmula,
R representa la resistencia. Si la resistencia es desconocida, la fórmula se puede convertir a resistencia en ohmios igual a voltios divididos por amperios. Potencia eléctrica. Es la cantidad de energía consumida, por una vivienda o empresa, o suministrada, por una central hidroeléctrica, por unidad de tiempo. Si comparamos la energía eléctrica con el agua, la potencia sería la cantidad de litros por segundo que salen de un reservorio. Los equipos han sido diseñados y dimensionados para que funcionen a una determinada potencia. En casi todos los equipos electrodomésticos la potencia eléctrica se expresa en watts o kilowatts. En el caso de los motores la potencia en la placa mayormente es en HP y horsepower, o caballos de fuerza. Un HP es igual a 746 watts. La potencia es igual al voltaje, multiplicado por la intensidad de corriente. Un watt es igual a voltio por amperio. Por lo tanto, la expresión de la potencia es P es la potencia disipada en watts. V es la diferencia del potencial en voltios. I es la corriente en amperios. Ahora veamos un ejemplo. Calcula la potencia eléctrica de un motor por el que pasa una intensidad de corriente de 4 amperios, y que tiene una resistencia de 100 ohmios. Calcula la energía eléctrica consumida por el motor si ha estado funcionando durante media hora. Paso 1. Hallar el voltaje. Paso 2. Hallar la potencia. Paso 3. Hallar la energía eléctrica consumida durante media hora. La energía eléctrica consumida por el motor si ha estado funcionando durante media hora es de 0,8 kilowatts.